Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, ha estado resonando fuertemente en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Vamos a desgranar esa noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta, esa declaración que ha conmocionado a todos, y que tiene como protagonistas a dos de los nombres más populares del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fanático de las telenovelas turcas, del drama, y por supuesto, de las historias que a veces se desdibujan entre la ficción y la realidad, entonces quédate conmigo hasta el final porque esto te interesa y mucho. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Créanme, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que viven un poco desconectados del universo turco, déjenme contextualizarles. Hande Erçel es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, famosa por su talento, su belleza y por haber protagonizado innumerables series de éxito. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor igualmente carismático y popular, conocido por su energía en pantalla y por conquistar a miles de seguidores alrededor del mundo. Ambos compartieron set de grabación en la exitosa serie Sen Kalkam, y durante la emisión de esta telenovela, la química entre ellos traspasó la pantalla. Sus fans, de forma casi unánime, se enamoraron de la pareja que formaban en la serie, y esta admiración pronto se extendió a su vida personal. Las especulaciones sobre un posible romance entre Hande y Kerem comenzaron a surgir, alimentadas por sus interacciones públicas, sus viajes juntos y las fotografías que compartían en redes sociales. Fue un torbellino de rumores, de esperanzas de sus seguidores, de ilusiones colectivas. Y sí, durante un tiempo su relación fue confirmada, o al menos, así lo percibimos y así lo vivimos como fans. Compartieron momentos, se apoyaron mutuamente en sus proyectos, y parecían ser la pareja perfecta de cuento de hadas. Sus seguidores disfrutaron enormemente de esta etapa, de ver cómo sus ídolos compartían sus vidas, sus alegrías, sus viajes. Era una especie de extensión de la magia de la serie que tanto amaban. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas cambian, las dinámicas evolucionan, y los caminos pueden separarse. Y ahí es donde entra la noticia que nos ha traído hasta aquí. Recientemente se han producido declaraciones, o más bien, la ausencia de ellas, y ciertos movimientos, que han generado un revuelo tremendo. Hablamos de la supuesta ruptura, o al menos de un distanciamiento significativo, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo que ha conmocionado a todos no es tanto la posibilidad de que una pareja de famosos se separe, sino la forma en que esta noticia ha trascendido, y las implicaciones que podría tener. Empecemos por las declaraciones. O mejor dicho, la falta de ellas. Durante semanas los medios de comunicación turcos, y rápidamente los internacionales, han estado intentando obtener una confirmación oficial de parte de Hande o Kerem. Las preguntas se agolpaban en las ruedas de prensa, en las entrevistas improvisadas, en las redes sociales. Y la respuesta, o la evasiva, ha sido lo que ha alimentado la especulación. En lugar de un comunicado conjunto o una explicación clara, lo que hemos visto son silencios, respuestas vagas y a veces hasta negativas veladas. Esto, en el mundo de la comunicación moderna, es como echar leña al fuego. Cuando no hay una explicación clara, la gente tiende a llenar los vacíos con sus propias teorías, y a menudo, estas teorías se inclinan hacia lo más dramático o lo más intrigante. Uno de los puntos clave que ha llamado la atención es que si bien antes se mostraban muy abiertos a compartir su vida en común, ahora ambos han adoptado una postura mucho más reservada. Hande Erçel, por ejemplo, ha estado enfocada en sus proyectos, viajando a París, participando en eventos de moda, y compartiendo momentos con amigos, pero de forma mucho más personal. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado con su agenda, viajando, trabajando, pero las menciones o las apariciones conjuntas se han vuelto escasas, casi inexistentes. Esta diferencia en la forma de comunicar, o de no comunicar, ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos argumentan que la separación ha sido amistosa, y que simplemente desean mantener su vida privada lejos de los focos. Esto es, por supuesto, su derecho. Sin embargo, la forma en que esto se ha desarrollado ha dado pie a otras narrativas. Una de las teorías más sonadas es que la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber sido un factor determinante en la posible ruptura. Imaginen la intensidad de vivir una relación bajo
El escrutinio constante de millones de personas. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia, es analizada, interpretada, debatida. Esto puede ser agotador, y a veces insostenible. Otra línea de pensamiento apunta a diferencias irreconciliables o a un desgaste natural de la relación. Las parejas, incluso las que comienzan con una química arrolladora, pueden encontrarse con obstáculos que dificultan la continuidad. Si a esto le sumamos las exigencias de sus carreras, los viajes constantes, las largas ausencias, es posible que la relación haya llegado a un punto en el que mantenerla se haya vuelto demasiado complicado. Pero, ¿qué ha sido exactamente la declaración que conmociona a todos? En realidad, la conmoción no viene de una única declaración explosiva, sino más bien de la suma de pequeñas acciones y de la ausencia de las grandes. Por ejemplo, se rumorea que Ande ha eliminado algunas fotografías antiguas con Kerem de su perfil de Instagram, un gesto que, aunque para algunos pueda ser insignificante, para los fans es una señal inequívoca de un cambio en la relación. De igual forma, la forma en que ambos han respondido a preguntas directas de la prensa sobre su estado sentimental ha sido cautelosa. Cuando se les ha preguntado si siguen juntos, han evitado dar un sí rotundo, y en su lugar, han optado por respuestas como «estamos bien», o «somos amigos», o simplemente han cambiado de tema. Estas respuestas, si bien pueden ser interpretadas como un intento de proteger su privacidad, en el contexto de la expectativa general, suenan más a una confirmación de la ruptura. Y aquí es donde entra el factor conmoción. Para muchos fans, Ande y Kerem no eran solo dos actores. Eran la encarnación de un amor de novela, la prueba de que la magia de Senkalkam se había trasladado a la vida real. Ver que esa ilusión se desvanece y de una manera que se siente un poco misteriosa y poco clara, genera decepción, tristeza e incluso, en algunos casos, enojo. La gente se siente conectada con estas figuras públicas, y cuando sus vidas privadas toman un giro inesperado, especialmente cuando no hay una explicación transparente, la reacción puede ser intensa. Analicemos un poco el impacto mediático de todo esto. Las redes sociales han sido un hervidero de comentarios. Hashtags como #Ande Kerem, #Love is Forever y similares se han llenado de mensajes de apoyo a ambos actores, pero también de especulaciones, de teorías, de preguntas sin respuesta. Los portales de noticias de entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional, han dedicado innumerables artículos a este tema, analizando cada foto, cada gesto, cada aparición pública. La declaración que conmociona no es un tuit de ruptura, sino un complejo entramado de ausencias, de evasivas y de la propia interpretación de sus seguidores. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones. En primer lugar, nos recuerda la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen destinadas a durar. La fama y la presión pública son factores que pueden afectar seriamente la dinámica de cualquier pareja. En segundo lugar, nos muestra el poder de la especulación en la era digital. La falta de información concreta permite que las teorías florezcan, a menudo de forma descontrolada. Y tercero, nos habla de la conexión que los fans llegan a establecer con sus ídolos. Cuando esa conexión se ve alterada, la reacción emocional puede ser muy fuerte. Ha habido, por ejemplo, quienes han defendido la postura de Ande y Kerem, argumentando que tienen todo el derecho a mantener su vida privada en secreto y que los fans no deberían inmiscuirse. Otros, en cambio, se sienten defraudados, especialmente aquellos que habían seguido su relación de cerca y esperaban un final más feliz o al menos más claro. Es interesante observar cómo las celebridades manejan estas situaciones. Algunos optan por la transparencia total y anuncian sus rupturas de manera directa. Otros prefieren el silencio y la evasión, esperando que el tiempo y la distancia atenúen el interés. En el caso de Ande y Kerem, parece que se ha optado por un camino intermedio, un silencio selectivo que, paradójicamente, ha generado más ruido del que habría podido generar una declaración directa. La conmoción que ha generado esta situación se debe, en gran parte, a la anticipación y a la idealización que sus seguidores habían construido alrededor de su relación. Eran la pareja de ensueño, la confirmación de que el amor ficticio podía ser real. Cuando esa imagen se quiebra, el impacto es mayor. Es como si se rompiera un hechizo y de repente la realidad se impone con toda su crudeza. Es importante también recordar que al final, Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas. Tienen sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Nosotros como espectadores y seguidores podemos tener nuestras opiniones, nuestras expectativas, pero debemos respetar su privacidad y sus elecciones. La forma en
Que se ha gestionado esta situación, si bien ha sido objeto de mucha especulación, también puede ser vista como un intento de protegerse de la vorágine mediática. Por último, esta situación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con las figuras públicas. ¿Hasta qué punto es saludable idealizar a alguien? ¿Qué responsabilidad tenemos como audiencia en la forma en que se gestionan sus vidas privadas? Creo que es un tema que da para mucho debate. En resumen, la supuesta ruptura entre Anne Ercel y Kerem Bürsin ha causado revuelo no por una declaración explosiva, sino por una serie de evasivas, silencios y gestos que han sido interpretados por sus fans y por los medios como una confirmación de su separación. Esta situación ha conmocionado a muchos porque la pareja era vista como un símbolo de amor de cuento de hadas, y la falta de transparencia ha alimentado la especulación y la decepción. Y hasta aquí nuestro análisis de este tema candente. Espero que les haya parecido intrigante e informativo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la presión mediática tuvo algo que ver? ¿Les decepciona la falta de transparencia? ¿O creen que es correcto que mantengan su vida privada lejos de los focos? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.